Bien, seguimos leyendo Gálatas y ya empezamos con el capítulo 6, ya la parte final de Gálatas, y vamos a leer Gálatas 6 del 1 al 10. Gálatas 6 del 1 al 10. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Dios. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque así cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no respecto del otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Padre eterno, gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias porque en ti somos más que vencedores, Señor. En ti, Padre Celestial, esperamos toda bendición espiritual, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y habíamos visto la semana anterior el fruto del Espíritu, y habíamos visto la diferencia que hay entre las obras de la carne, no prácticamente, sino manifiestas, que son claras, y la manifestación del Espíritu, que es a través del fruto, porque obras podemos ver, pero sin embargo esas obras pueden no ser, aunque parezcan, fruto del Espíritu Santo. Entonces era necesario ir al fruto y manifestar y dar el fruto, que es el fruto del Espíritu. En función de eso, en función de todo lo que veníamos viendo, también la vez anterior habíamos dicho andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En función de todo eso, y dentro de todo este razonamiento que Pablo le está haciendo a los Gálatas, que como sabemos viene inicialmente de una crítica y una exhortación para no escuchar a falsos maestros, falsos apóstoles que traían doctrinas que eran ajenas al evangelio que él les había predicado. O sea, dentro de ese contexto, podemos ver cómo todo está entrelazado. Todo está entrelazado. El evangelio de Cristo no es independiente de los comportamientos, no es independiente del Espíritu Santo, no es independiente de la enseñanza buena o mala que uno pueda recibir. Está todo entrelazado y que uno puede escuchar. Uno conoce a Cristo y en función de que conoce a Cristo tiene que comenzar a aprender de su palabra, pero aprender de su palabra lo que es correcto, aprender de su palabra, no prestar oídos a falsas enseñanzas. ¿Y cómo uno hace eso? Bueno, como veíamos también, tomado de su palabra. En función de todo eso, de todo ese conjunto, él dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y bien, como usa la palabra mansedumbre, que era parte del Espíritu Santo. O sea, si alguno es hallado en alguna falta, restauradle. De modo tal que aquella persona que está en falta sea
vuelto a la comunión con Dios y con los hermanos. No, y esto es aplicación de disciplina. Como dice también el escritor de Hebreos, el padre al hijo que ama, a este disciplina. Y si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sino que sois bastardos. De manera tal que el Señor nos llama, Pablo en este caso los Gálatas, dice, ustedes tienen que tratar a sus hermanos como hermanos, porque somos todos hijos del mismo Padre. Y esa función, esa tarea de restauración e incluso de disciplina que Dios puede llegar a aplicar, también depende de nosotros. Y también depende de que nosotros lo hagamos no de cualquier manera. La disciplina a lo largo de los años ha tenido sus altos y sus bajos. Ha sido una especie de montaña rusa. Hubo ocasiones en las cuales a los hermanos que caían en pecado, entraban en pecado, se los separaba, hasta se los llegaba a humillar. Hubo iglesias, yo conocí un par, eran dejados, se sentaban atrás, no podían sentarse adelante, de manera que todos veían cómo esos hermanos estaban en disciplina y eran expuestos de una manera casi humillante, no con espíritu de restauración ni con espíritu de mansedumbre, sino con un espíritu casi de venganza, podríamos decirlo. De ahí pasamos a lo que hoy tenemos en muchas iglesias, que es un dejar hacer. Está bien, el hermano está en pecado, bueno, el Señor ya lo va a restaurar, ya el Señor lo va a perdonar. Y si ese hermano que está en pecado es el pastor, y bueno, no hay que decirle nada porque el hermano, ya el Señor le va a dar luz para que él entienda. O iglesias en las cuales si un hermano anda mal o anda... Dice, ay, ¿por qué no lo pones en alguna responsabilidad para que este hermano pueda levantarse? Entonces pasamos de un extremo hacia el otro. Claro, en el medio hemos pasado por buenos espacios de disciplina y de reconversión, pero lamentablemente estamos en ese péndulo. Y Pablo le dice a los hermanos, ustedes, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. En primer lugar, si nosotros queremos restaurar al hermano, queremos decirle al hermano, en primer lugar tenemos que ser espirituales y tenemos que ser conscientes de que somos espirituales y tenemos que vivir en el espíritu. Todo lo anterior es aplicable aquí. Andad en el espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne. Si yo no ando en el espíritu y vivo satisfaciendo los deseos de la carne, no tengo ni autoridad, no tengo ningún tipo de predicamento en poder restaurar a un hermano que está en pecado, porque tal vez el pecado del hermano es mucho más visible que mi pecado. Porque si yo soy un maltratador de mi esposa, que no se ve en la iglesia, porque mi esposa encima va y es una lady y no dice nada, entonces yo quedo como el mejor, pero el pecado es pecado, y quizás el pecado ese que no se ve es peor, si pudiéramos hacer una escala, que el pecado del hermano, que no sé qué habrá hecho, no le voy a preguntar, pero algo hizo. De manera tal que, y se han dado casos, y se dan casos de hermanos que están viviendo en la carne, porque satisfacen los deseos de la carne, no andan en el espíritu, sin embargo, toman para sí el derecho de restaurar, porque ¿qué tipo de restauración puede dar esa persona? El Señor ya nos dijo, no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino, porque vos tenés una viga en tu ojo, antes saca la viga de tu ojo para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice que no tengamos que sacarle la pajita al hermano del ojo, porque lo va a seguir molestando, va a estar ahí. Lo que dice es que antes de que yo pueda
iniciar los trabajos para sacarle la pajita al ojo de mi hermano, yo tengo que haber iniciado los trabajos para sacar la viga de mi propio ojo. En ningún momento está diciendo que no se tenga que hacer. Es más, está afirmando que efectivamente hay que sacar la paja del ojo del hermano. Pero antes de sacar esa paja, yo tengo que sacar la viga de mi ojo. Por eso dice, vosotros que sois espirituales, dice Pablo a los Gálatas, restaurable. Porque si no sos espiritual, no hay manera de que puedas restaurar al hermano. Quizás lo puedas retar, quizás puedas decir, hermano, esto no se hace, pero no va a pasar de ahí. Y los beneficios que pueda traer ese reto, esa supuesta disciplina, esa supuesta restauración, van a ser muy, muy escasos. De manera que, en primer lugar, hay que ser espiritual. Y hay que poder manifestar el fruto del espíritu antes de poder restaurar al hermano, antes de decir soy espiritual. El que dice ahí, lo dice claramente, con espíritu de mansedumbre. Si leemos los versículos anteriores, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que habíamos visto es el meollo de la fe. Y si yo no tengo eso, si yo no tengo mansedumbre, fe, templanza, ¿cómo puedo yo ir y restaurar a mi hermano? O sea que en primer lugar, Pablo les está diciendo, olvídense, si no son espirituales, no lo hagan. Si no están andando en el espíritu, no lo hagan. Si no están prendidos a la vid verdadera, dando los frutos de esa vid verdadera, dando el fruto del espíritu, no lo hagan, no lo embarren, no embarren la situación. Ya Jesús había hablado acerca de esto en Mateo 18, cómo se debe perdonar al hermano. Es el título. El título, bueno, no es parte del texto bíblico, Mateo 18:15. Los títulos los pusieron después como una manera de ayudar a la lectura. Pero está hablando no cómo debo criticar al hermano o cómo debo echarle las culpas al hermano, sino cómo debo perdonar al hermano. Dice, por tanto, Mateo 18:15 en adelante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado al hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. De manera que si un hermano peca contra mí, contra ti, dice, en este caso, no lo publiques en Facebook hoy. Si vos viste que está cometiendo un pecado, no le saques una foto con tu celular y lo publiques en Facebook para exponerlo de una manera total en las redes. Andá y habla con él primero. Decile, hermano, te vi en esta situación. ¿Qué está pasando, mi hermano? ¿Qué te está pasando? Hablalo con él. Porque hoy ustedes ven que lo primero que se hace es tratar de tener la primicia de que el hermano está en pecado. Y el Señor no nos llama a actuar así. Nos llama a actuar primero
en el secreto entre mi hermano y yo. Yo que sé que está en pecado y mi hermano que está en pecado y por ahí no lo quiere reconocer. O por ahí quiere continuar en pecado, pero no lo voy a exponer abiertamente de una manera directa, sino que el Señor le dice, anda y habla con él, anda y habla con él, si sos espiritual. Ahora, si no sos espiritual, claro, agarrás Facebook, agarrás YouTube y ahí le haces un video y lo mandaste al frente totalmente y el hermano ya quedó totalmente expuesto. Pero dice, y si te oyere, has ganado al hermano. ¿Por qué? Porque tenés la oportunidad de que te oiga. Porque al comportarte como Jesús nos mandó, al comportarnos de manera espiritual, tenemos la posibilidad de que ese hermano nos oiga. Y si no, directamente no nos oye, porque si ve que yo publiqué un video en Facebook acusándolo de algo, ya está, la relación ya se rompió. Y yo no actué de manera espiritual. Mi intención no fue restaurarlo, mi intención fue dañarlo. Dice. Entonces sí, dice, si te oye, bueno, ganaste a tu hermano. Y qué bendición tan maravillosa poder tener esa experiencia de haber podido ganar a un hermano, de haberle dicho a un hermano, che, me parece que le está cerrando un poquito acá, y el hermano te diga, sí, la verdad que tenés razón, ayúdame en oración porque lo tengo que cambiar, y un hermano que estaba por desviarse del camino, vuelve al camino a causa de tu exhortación. Debe ser una hermosa y una maravillosa bendición. Pero si no te oyere, dice, y Jesús, claro, sigue más adelante. Ahí también, si no te oyere, tampoco le hagas el video. No le hagas directamente otra vez el video. Andá y decirle a 2 o 3 hermanos que también sean espirituales. No a hermanos que le digan, che, no sabés lo que le vi al hermano fui y le hablé, pero es un desastre. Sí, yo ya sabía, imagínate, porque resulta que, y ahí le hiciste, le arrancaste el historial y toda la hoja de vida, y chao. Andá con 2 o 3 que también sean espirituales, o que sean espirituales, y háblenle. Para que no piense que sos vos, que sos un loco fanático, como nos tratan ahora a aquellos que queremos que la Biblia sea vivida. Agarra a 2 más locos fanáticos, a 2 más que sean espirituales, y andá y hablar con él y decirle, che, esto no está bien. Y otra vez, si por ahí, porque claro, por ahí vos vas a hablar con el hermano y el hermano te tiene cierta cosa y dice, me viene a hablar a mí. Si yo lo conozco, andaba en cada una, y tiene razón, porque uno andaba en cada una y hasta que se convirtió a Cristo. Entonces el hermano por ahí puede buscar como excusa nuestro pasado, como excusa lo que quiera buscar como excusa, y vos decís, no lo voy a escuchar. Pero por ahí van 2 o 3 que son espirituales con él, dice, che, mirá, pasa esto, y por ahí los escucha. Es darle la oportunidad, porque si somos espirituales y tenemos un espíritu de mansedumbre, como dice Pablo, que tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, entonces vamos a tratar de que esa persona se restaure, no que se enoje y se hunda en su pecado, porque también tendremos que dar cuenta de este hermano al cual yo no quise restaurar y preferí invocarlo en internet, en Facebook o en YouTube. Y dice, ¿para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto se refiere a la ley mosaica que esperaba en el Deuteronomio, no lo vamos a buscar ahora, que estas cosas deben ser hechas con testigos. Dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí sí, otra vez, si no te oyeron, tampoco lo publiques en Facebook. Esperá un poquito. Andá y decíselo a la iglesia, andá y decirle, che, miren muchachos, pasa esto, y yo estoy preocupado, si realmente estás preocupado, y fuimos con tal y tal, y lo hablamos y no pasó nada. Bueno, vamos a llamarlo y le vamos a preguntar. Y entonces tenés otra tercera posibilidad de realmente
restaurar al hermano. Porque, ¿qué busca el Señor? Como dice Pedro, el Señor no busca que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y para eso nos llama a ser espiritual. Nos llama a la disciplina, sí, pero nos llama a ejercer esto de una manera espiritual. ¿Y cómo es una manera espiritual? La manera en que Él lo hizo. Y también la manera en que nuestro corazón está. Porque también es cierto que a veces en nuestro corazón está decir, bueno, voy a seguir el proceso evangélico, según el Cristo lo dice, ojalá nos arrepienta si lo rajamos a este y ya. También están estos malos deseos en los corazones de las personas. Pero consideremos, vamos a dejar afuera eso, consideremos que estas personas son espirituales y estas personas realmente quieren que sea restaurado. Tienen este espíritu de mansedumbre y realmente quieren que sean restaurados. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. Dios quiere que seamos restaurados, porque no quiere que nos perdamos, porque quiere que nos arrepintamos y volvamos a Él. Pero todo eso es posible después de todo lo anterior, de vivir en el espíritu, de no satisfacer los deseos de la carne, de no manifestar las obras de la carne, de manifestar el fruto del espíritu. Es una consecuencia de una serie de cosas que han pasado en nuestra vida y que están pasando en nuestra vida que nos llevan a vivir de una manera espiritual. Que vivir de una manera espiritual, algunos consideran que es ponerse la corbata el domingo, ir a la iglesia y después de la semana pasa cualquier cosa, menos vivir de una manera espiritual. Entonces, el Señor nos llama a una vida espiritual, no a una expresión religiosa o ritual de dominguera, por llamarlo de alguna manera. Nos llama a una vida espiritual. Y dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y la palabra restaurarle, quizás vamos a forzar un poquito su interpretación. Restaurar es reencuadrar y podríamos decir también recrucificar, porque la palabra cruz o crucifixión viene de la palabra griega stauros, que significa madero, o sea, reencuadrar. Vosotros que sois espirituales, restauradle, recrucifíquenlo de alguna manera, para que este hermano vuelva a estar juntamente crucificado con Cristo. Y ya no viva él, sino que Cristo viva en él. Y todo lo que viva en la carne lo viva en la fe. O sea, que nos llama también a invocar al Señor en su vida y a decirle, volvé a la relación íntima con Dios, que es realmente la única manera en la cual una restauración puede llegar a tener algún éxito. Porque yo forzando a una persona o presionándolo o obligándolo de alguna manera por alguna razón, puedo llegar a tener algún éxito mediano. Esa persona puede llegar a cambiar su actitud de una manera por algún tiempo, o a veces por mucho tiempo, pero no ha generado un cambio interno, no ha sido restaurado, no ha sido recrucificado, por llamarlo de alguna manera, no ha sido vuelto a su relación íntima con Cristo, a estar en la cruz con Cristo, sino que simplemente ha sido presionado. Y muchas personas, jóvenes o no, pueden sentirse presionados a decir, bueno, está bien, sí, la verdad que todos mis amigos están en la iglesia, toda mi familia está en la iglesia, está bien, voy a tratar de portarme mejor. Pero otra vez, no es portarse mejor, es un cambio de vida, es volver a una relación con Cristo, es una restauración, un religar con Jesús para empezar a vivir otra vez o vivir la vida de Cristo en mi vida. De manera que no es simplemente ahora dejar de hacer esto y empezar a hacer lo otro. Eso podría llegar a tener algún éxito, como dice Colosenses, el duro trato con el cuerpo, cosas que tienen cierta fama, pero no pueden nada contra los apetitos de la carne. Presionar a una persona para que
cambie sus modos y puede durar un tiempo. Pero la conversión y vivir en el Espíritu es para la eternidad. Un verdadero cambio para la eternidad. Con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. O sea, Pablo le dice, ustedes tienen que ser espirituales, tienen que hacer las cosas como corresponde, vivir en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, dar el fruto. Y ustedes, a pesar de todo eso, Gálatas 6, 1, seguimos. Además de todo eso, ustedes también se tienen que considerar a sí mismos. Porque ustedes también pueden ser tentados. Porque ustedes también están viviendo corporalmente. Porque ustedes también son de carne. Y ustedes también viven en este mundo en donde estamos como ovejas en medio de lobos. De manera tal que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Nos tenemos que considerar a nosotros mismos. Se lo había dicho Pablo también a los corintios. Segunda Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Ninguna cosa mala hagáis. Y miren lo que dice Pablo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. No busca un cambio Pablo en el otro para decir, che, mira Pablo, qué buen pastor, qué convicción tiene y cómo convence a las personas para que se porte bien. Dicen que Pitágoras, el filósofo, fue llamado a una ciudad en donde había muchos problemas, como si lo llamaran a la matanza, por ejemplo. Y dijo, bueno, tal día tráigame a los ancianos, otro día tráigame a los hombres jóvenes y después a las mujeres, después tráigame a los niños, y a cada uno les dio un discurso pensado para ello. Y dicen que esa ciudad luego fue una ciudad ordenada, una ciudad donde la gente se comportaba bien. Y eso porque Pitágoras era un filósofo famoso, aparte de sus aportes a la matemática. Una persona podría llegar a hacer eso, podría actuar como Pitágoras y convencer a otro de que cambie de actitud, y podría pasar, pero eso no implica que haya habido un cambio espiritual, una conversión en la persona. Y Pablo mismo dice, esto nosotros no se lo decimos para que nosotros aparezcamos como Pitágoras. Mirá qué genio es Pablo, mirá cómo habla y todo, y cómo todo se arregla. No, pero él les dice, ustedes se tienen que examinar su corazón. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De manera que uno tiene que tener una visión de uno mismo que nos lleve a decir, ¿estoy actuando conforme a la fe? Y esto que mis acciones responden a que estoy siendo presionado o no lo puedo hacer porque puedo obtener un castigo o lo que sea, o realmente mis acciones responden a que Cristo me constriñe el espíritu y no lo puedo hacer porque no puedo pecar, porque no quiero pecar porque Cristo me salvó. Pablo dice, ustedes se tienen que examinar, porque la misma actitud, una persona que no adulteró o que no mintió en ese momento, puede ser por varias razones. Puede ser porque tenía miedo a mentir, o puede ser porque en su corazón Cristo lo lleva a no mentir y la mentira le parezca horrenda porque es mentira. Entonces Pablo les dice, ustedes se tienen que examinar a ustedes mismos para ver si esto es así. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos sujetos a las mismas presiones que están sujetos todos en todo el mundo. Por eso
el Señor era muy claro y en el Sermón del Monte les dice, oíste que fue dicho, si usted no adulterará, pero yo les digo que si ustedes miran a una mujer, un hombre con el corazón deseoso de estar con esa persona, ya adulteraron, aunque no hayan cometido el hecho, aunque no lo hayan hecho. Y si ustedes oíste que fue dicho, no matará, pero yo les digo que si ustedes odian a su hermano, ya lo mataron, ya lo mataron. Entonces, siempre el Señor va un poco más allá. Siempre el Señor va un poco más allá. Porque dice el Señor mismo en Mateo 5:20, dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Y cuál era la justicia de los fariseos? La justicia de los hechos concretos. Esto yo no lo hago, entonces yo voy al cielo porque no lo hago. No, al Señor no le importa, sí le importa por supuesto, pero le importa más por qué no lo haces, qué hay en tu corazón para no hacer esto, que el hecho en sí. Porque si tu corazón es limpio delante de Dios, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el principio de la ley es el amor. Porque si yo amo a mi hermano, como dice, en esta sola palabra se cumple toda la ley, en que os améis unos a otros, que también lo habíamos visto en Galatas 5, en que os améis unos a otros. De manera que Pablo insta en esto, dice, considérense ustedes mismos. Pablo mismo, en 1 Corintios, un poco antes, 9, 27, 26 y 27, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo dice, yo de esta manera corro, porque habíamos visto en Romanos 7 cómo él tenía ese conflicto interno en su carne, de que lo que yo quiero hacer no lo termino haciendo porque hay una ley en mí que es la ley del pecado, y ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Un conflicto que tenemos todos en nuestros corazones. Por eso Pablo dice, yo corro de esta manera, miren, corro golpeando mi cuerpo, sabiendo quién soy yo. Yo sé, por ahí Pablo no lo conocía Pablo personalmente, pero podría haber dicho, yo sé que si me desvío así, ya, perdí. Como José. José, cuando la esposa de Potifar lo desnudó, salió corriendo. Salió corriendo porque sabía que si se quedaba 5 segundos más, perdía a la esposa de Potifar. Pero él no quería pecar, salió corriendo. Salió corriendo. Eso mismo nos tiene que pasar a nosotros. O sea, lo que está en nuestro corazón. Y conociendo lo que hay en nuestros miembros. Conociendo lo que hay en nuestros miembros. Que lo que hay en nuestros miembros no es el honrar a Dios de una manera natural. Por eso, cuando Pablo también a los romanos le dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. O sea, Pablo mismo dice, presenten vuestros cuerpos, vuestros miembros en sacrificio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio tal como Abraham que iba a hacer con Isaac. Bueno, crucificate todas las mañanas, anda a la cruz, porque si no vas a la cruz toda la mañana, algo te vas a mandar, porque solamente es en Cristo que somos salvos, y es Cristo el que nos conserva, porque es el Espíritu el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, entonces, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así
la ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Habíamos visto como en 5.14 dice 5.13 el Gálatas, que ya lo habíamos visto semanas anteriores, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, sobrellevad los unos entonces las cargas de los otros. Si ves que el hermano está en pecado, otra vez, no lo pongas, anda y habla con el hermano, sobrelleva su carga, ayúdalo, porque a él es tan difícil sobrellevar esa carga como a vos te es difícil sobrellevar otra carga quizás, o tal vez la misma, entonces sobrelleva la carga de tu hermano, ayuda a tu hermano, ponete ahí, está empujando el camión, y ponete a empujar su camioncito también, porque él también va a empujar tu camioncito de vez en cuando. ¿Por qué? Porque estamos todos empujando el camión cuesta arriba. Y encima hay que hacerlo arrancar, lo cual va a ser bastante difícil. Pero estamos sobrellevando los unos la carga de los otros. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y Pablo, cuando le decía a los romanos en el capítulo 12 lo mismo, en el versículo 3, el siguiente, a no conforméis a este siglo, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y siguen con eso. Y también dice, considerando al hermano como superior a ti mismo. De manera que Pablo, ven que es un discurso que se lo dio a los romanos, se lo dio a los corintios, se lo está dando a los gálatas, se lo va a dar a los filipenses. Vivan en el Espíritu, no obedezcan los deseos de la carne, Así que cada uno someta a prueba su propia obra y tendrá motivo de gloriarse respecto a mí mismo, como habíamos visto el pasaje de 1 Corintios. Examínese. Y una vez que te examinaste decís, wow, vengo bien. No te confíes. Es como el alcohólico que le dan la medallita del año, porque estuvo un año sin tomar. Bueno, tenés la medallita, no, si pasás por el bar no entres. Por la duda, porque vos decís, no, yo entro al bar porque mire, tengo la medallita del año. Chao, hermano, ya fuiste ahí. Vamos a festejar. Entonces, dice, someta, porque cada uno, dice, llevará su propia carga. De manera que el Señor nos está instando a sostenernos como hermanos. Y ustedes fíjense cómo a los gálatas, que venía hablándoles y les sigue hablando acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, le dice, esto es una cosa que no la van a poder hacer solos, no la podemos hacer solos. Un cristiano en el desierto no va a caminar muy poco tiempo y se va a morir en el desierto, pero un cristiano necesita a los hermanos, necesita la comunidad para sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque el Señor nos llama a que con espíritu de mansedumbre restauremos al hermano y nos consideremos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Eterno Dios, obra en nuestra vida, porque te necesitamos, Señor. Oh Padre, y al abrir tu palabra vemos cuánto te necesitamos, Señor, y cuánto necesitamos, Padre Santo, la ayuda de nuestros hermanos, Señor, el apoyo de nuestros hermanos, Padre, porque cuando estamos
torcidos, Señor, tu espíritu, usándolos, nos endereza, Padre Celestial. Oh Padre, gracias, gracias porque podemos confiar en esto, Señor. Y bendícenos también en el nombre de Jesús. Amén.